amigos? Muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva y estamos leyendo el Evangelio de Juan y estamos viendo quién es Jesús. Y desde el capítulo 12 vemos que Jesús ya toma el camino rumbo a la cruz y en cada pasaje que vamos leyendo hay una aproximación al sacrificio del Señor Jesucristo. El día viernes Jesús dijo, ciertamente que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce fruto. Y eso es lo que estaba en la mente del Señor Jesús, que Él tenía que ir a morir en la cruz, y tenía que ir a morir en la cruz para cumplir el plan redentor de su Padre, que era el rescatarnos a nosotros de la condenación eterna y de la esclavitud a nuestro pecado. Y ahora leemos en el capítulo 13, y el título de este pasaje dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Habría alguna razón por la cual Jesús tendría que ocuparse, que quiso tomar tiempo para lavar los pies a sus discípulos? Lavar los pies de las personas que llegaban a una casa, de los visitantes, era labor tal vez del hijo menor o del sirviente de la casa, que los visitantes llegaban con pies polvorosos del camino y tomando una bandeja lavaba sus pies y los secaba con una toalla, un gesto de bienvenida y de bien recibidos en la casa donde llegaban. Pero ahora Jesús lo está haciendo. ¿Qué necesidad tenía Jesús de hacer esto por sus discípulos? Voy a leer para ustedes en el capítulo 13, del 1 al 11, y dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le dijo, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro dijo, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Para efecto de este devocional, solamente quiero tomar una frase que a mí me impacta mucho en el principio del pasaje. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Esa fecha que tenía que cumplirse desde que Jesús inició su ministerio, de él saber que su estadía en la tierra no era para siempre, solamente era un tiempo que tenía que pasar. Era el tiempo de llamar a sus discípulos y de enseñarles lo más importante de su evangelio, lo más importante, el ADN de su evangelio. Y dice el texto, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué frase tan significativa. Si usted tiene su Biblia a la mano, subráyelo, porque es un texto muy importante. Jesús había llamado a sus discípulos, pero no eran sus criados, no eran sus esclavos, no eran sus colaboradores. Eran personas que Jesús había llegado a amar y dice, los amó hasta el fin. En la introducción de este pasaje de Jesús lava los pies a sus discípulos, resalta el hecho de que Jesús lo va a hacer, pero lo va a hacer como un acto de amor. Es un acto de servicio, pero el fundamento del servicio es el amor. Recuerden que él mismo enseñó y dijo, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como un acto de amor a sus discípulos, él va a obrar esto de lavar los pies a sus discípulos. Pero vemos que él dice que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con una toalla que llevaba a la cintura. Sin duda alguna que eso sorprendió muchísimo a sus discípulos, se sintieron incómodos y el que más incómodo se sintió fue precisamente Pedro, ese Pedro voluntarioso, ese Pedro rebelde, ese Pedro
que de todo quería dar opinión. Y dice, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Le dice Simón Pedro a Jesús. Y Jesús le dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Y Pedro le dice, no, jamás me lavarás los pies. Y Jesús tiene que contestarle de una manera que reflexiona, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Entonces lávame completamente. Se convierte en un juego de palabras en el ejercicio que Jesús está haciendo. Pero lo importante es, los discípulos se sintieron incómodos, sí, por quien Él era. Ellos ya habían creído que Jesús era el Cristo, el Mesías, aquel que había descendido de Dios, aquel que realizaba los milagros, acaba de devolver la vista a un ciego, acababa de resucitar a Lázaro. Sin duda alguna que eso les había impactado. ¿Cómo era posible que ahora aquel que había bajado de Dios estaba postrado a sus pies, lavando sus pies, secándolos con una toalla? Porque el Señor Jesús está queriendo compartir con ellos de manera viva lo que es el ADN del Evangelio. Y en el ADN del Evangelio del Señor Jesucristo, la premisa es el amar a las personas para poder servirlas, para poder bendecirlas. Dice John Maxwell, uno de los gurús del liderazgo, que dice que una de las formas de ejercer el liderazgo es cuando nosotros buscamos bendecir, cuando buscamos servir a las personas, cuando lo que yo hago no solo alimenta mis sueños y mis anhelos, sino que también tomo en cuenta la necesidad de las personas para poder servirles a ellos. De otra manera me convierto en un líder egoísta, egocéntrico, en donde todo lo que yo hago es función de lo que yo quiero, de lo que me satisface a mí. Pero cuando nosotros como líderes podemos hacer cosas para bendecir a los demás, ese es el ADN del Evangelio. El Señor Jesucristo había dicho, lo mencioné hace rato en el capítulo 12, ciertamente si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce fruto, mucho fruto. Ese grano de trigo era el Señor Jesús, que tenía la cruz del Calvario y tenía que marcar el corazón de sus discípulos con una enseñanza de esta naturaleza. Queridos amigos, no sé qué tan de cerca tú sigues al Señor Jesucristo, no sé qué tanto te identificas como un discípulo de Cristo, pero si tú has logrado identificar a Jesús como Dios mismo hecho hombre, como aquel que vino para mostrarnos al Padre, y tu decisión es seguir a Jesús, tú tienes que considerar muy seriamente este capítulo. Los que seguimos a Jesús somos aquellos que buscamos lavar los pies de aquellos que nos acompañan, de aquellos que están junto a nosotros, y que lo hacemos porque les amamos. Es decir, nuestro corazón se tiene que desbordar en atender a sus necesidades, en preocuparnos y ocuparnos de ellos. Cuando les amamos, entonces le podemos servir. ¿Sabe? La manera más errónea de hacer esto es solamente cuando yo te sirvo en función porque estoy esperando que después tú vengas y me apoyes en aquello que yo quiero. Cuando yo busco la conveniencia y el interés, yo hago algo para que entonces los demás opinen, yo hago algo para que después yo compre tu voluntad, para que yo te simpatice y después tú me apoyes en aquello que yo quiero. Eso es lo común, eso es lo que todo mundo hace. Pero lo que Jesús hizo fue algo muy contrario. Número uno, teniendo en el centro el amor, el deseo de bendecir a sus discípulos, Él hace algo que marca sus corazones. Y como Jesús dice, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás más tarde. Y cuando Jesús fue a la cruz y cuando Él murió, Pedro pudo entender que lo que Cristo estaba haciendo es que Él estaba sirviendo a su Padre Celestial en un plan redentor para que todos nosotros fuésemos bendecidos a través de Él. Te pregunto, ¿tú estás viviendo para bendecir a otros? Lo que tú haces todos los días, bendices a otros, aligera la carga, satisface necesidades, es un hombro en el que los demás pueden llorar, es su mano que sostiene al que está cayendo, es una mano que levanta al que está caído. ¿Qué estás haciendo tú todos los días para mostrar tu amor a Dios y tu amor al prójimo? ¿Y de qué manera lo que tú haces está sirviendo para vivir, para experimentar el ADN del Evangelio? Cuando por amor servimos y servimos por amor. Padre, gracias por este pasaje que nos regala el Evangelio de Juan para poder aprender y reconocer que el Señor Jesús nos llama como discípulos a vivir el amor y a vivir el servicio, a vivir experimentando la forma de bendecir a otros a través de lo que hacemos.
No hacer cosas para nuestro bien, para nuestro egoísmo, sino hacer cosas para bendecir a los demás. Y sobre todo, Señor, que esto pueda demostrar la actitud que implique el ADN del Evangelio, una actitud de humildad, una actitud de servicio ante los demás. Te ruego, Señor, aquellas personas que hoy se han levantado, han leído tu palabra, que están buscando tu rostro, que quieren un mensaje de parte tuya, que este mensaje quede grabado en nuestra mente y nuestro corazón. El Señor Jesús, postrado frente a sus discípulos, lavando sus pies como un acto de amor y de servicio, y al mismo tiempo como un ejemplo para que también nosotros lo hagamos. Danos la humildad y danos danos la humildad para hacerlo como Él lo hizo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.